Bueno, a menudo la sociedad nos bombardea con esta idea de que quedarnos en una relación tóxica, una que hace daño de forma evidente, es un síntoma de debilidad, o de baja autoestima, o simplemente de una falta de fuerza de voluntad, ¿no? Totalmente, es el clásico estigma moral. Pero, a ver, las fuentes clínicas que vamos a poner hoy sobre la mesa nos cuentan una historia radicalmente distinta. Exacto. Y aquí en SciMap, donde ya sabéis que nuestra filosofía siempre es entender para no memorizar y buscar una estructura lógica profunda, este tema nos viene como anillo al dedo. Porque la neurociencia moderna demuestra que la dependencia emocional extrema, o sea, no es un problema de carácter. Es literalmente una adicción conductual severa. Tal cual. Hablamos de algo que es funcionalmente idéntico a la ludopatía o a una dependencia de opiáceos, fíjate. Y claro, este cambio de paradigma nos obliga a reescribir por completo la forma en la que abordamos el sufrimiento humano en las relaciones. Y ese es precisamente el objetivo de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a desentrañar cómo el cerebro procesa la presencia de una persona bajo los mismos parámetros neurobiológicos que una droga. Pero antes de entrar en materia profunda, me gustaría plantear una analogía para arrancar. Venga, a ver, dime. Imagina que la compañía de tu pareja actúa en tu torrente sanguíneo exactamente igual que un ansiolítico inyectado. O sea, un supresor de la ansiedad directo en vena. Es una imagen súper potente y, de hecho, es clínicamente muy precisa, porque históricamente, a ver, la psiquiatría clásica había construido un mulo enorme en este tema. Decían que las adicciones eran exclusivamente cosas de sustancias químicas externas. Claro, hablábamos de alcohol, de cocaína, heroína y poco más, ¿verdad? Exacto. Si no te metías una molécula sintética en el cuerpo, el manual diagnóstico se negaba en rotundo a usar la palabra adicción. Pero bueno, gracias a la neuroimagen de las últimas décadas, ese muro se ha caído por completo. O sea que el famoso DSM-5, el manual de referencia en psiquiatría, tuvo que claudicar. Sí, sí. Claudicó al incluir el trastorno por juego, la ludopatía, vamos, como la primera adicción conductual oficial. Y esto nos da la clave para entender lo que ocurre en el cerebro. Claro, porque si el cerebro de un ludópata se altera de manera tan brutal frente a una máquina tragaperras, sin tomar ninguna sustancia química, entiendo que alguien con trastorno de personalidad por dependencia sufre un secuestro neurológico parecido, ¿no? El secuestro es literalmente idéntico en el circuito dopaminérgico mesolímbico. Cuando observamos la actividad del núcleo accumbens en estos pacientes, vemos que la droga no tiene que ser una pastilla ni una máquina de luces parpadeantes. En este trastorno, la droga tiene nombre y apellidos. O sea, la presencia de la pareja. Efectivamente. Es la presencia aseguradora y directiva de esa persona. Ante un pico de incertidumbre o de miedo al abandono, el paciente experimenta un pico de estrés crítico. Y en el instante en que logra captar la atención de su pareja, se produce una cascada neuroquímica fascinante. En SciMap nos gusta ir siempre a la base fisiológica. Imaginemos esa tensión horrible frente al móvil esperando que te contesten un mensaje. Ese momento de espera es crítico. Sí. Y de repente llega el mensaje. En ese milisegundo, el cerebro recibe una descarga brutal de dopamina y oxitocina, ¿verdad? Así es. Y la función de este cóctel es básicamente apagar un incendio, silencia de golpe la amígdala, que estaba hiperactiva, y provocar que el cortisol, la hormona del estrés, caiga en picado. Madre mía. O sea que el alivio es inmediato y potentísimo. Tan potente que genera una seguridad profunda, totalmente equiparable a la que reporta un opiáceo. La persona queda fijada conductualmente a esa fuente de alivio. Su cerebro aprende que esa persona específica es el único interruptor que puede apagar el terror fisiológico. Pero claro, si la compañía de una persona actúa como un depresor del sistema nervioso, entra en juego la regla de oro de la neurobiología de las adicciones. O sea, el cerebro siempre se adapta. Exacto. Si hay una sobreestimulación constante de los receptores dopaminérgicos, el sistema se defiende. ¿Y cómo lo hace? Reduciendo su sensibilidad. Es lo que llamamos regulación a la baja. Y esta es la base de la tolerancia afectiva, ¿verdad? Que es una de las cosas más incomprendidas desde fuera. Totalmente. Fíjate que al inicio de la relación, en esa típica luna de miel, con un par de interacciones cotidianas, la amígdala se mantiene bajo control. El cerebro recibe su recompensa y está estable. Claro, pero al desensibilizarse los receptores, pues esa dosis antigua ya pierde su efecto.
Efectivamente, esa dosis antigua ya no calma el miedo. Y aquí es donde vemos conductas que desde fuera la gente tacha de exageradas o irracionales o supercontroladoras. Pero claro, tienen un sentido biológico aterrador si lo piensas. Es que el paciente no está siendo simplemente intenso. Su organismo le está exigiendo una dosis mayor de esa droga humana para no caer en el abismo de la ansiedad. Claro, y por eso se pasa de necesitar, no sé, un mensaje al día a exigir contacto telefónico ininterrumpido en pleno horario laboral. O a anular las salidas con los amigos de la pareja. O incluso a imponer dormir juntos de forma obligatoria. Y fíjate, en los casos más avanzados que describen las fuentes clínicas, vemos comprobaciones constantes de localización por GPS. Ostras, y cualquiera que lo vea desde fuera dice, uff, qué actitud más posesiva o desquiciada, ¿no? Claro, se juzga desde una perspectiva leva, pero desde la neuropsiquiatría es un patrón de escalada idéntico al de la tolerancia farmacológica. El organismo demanda más cantidad y más frecuencia de forma desesperada, solo para mantener su nivel basal. Vale, pero voy a hacer de abogado del diablo un momento. Si el cerebro ha construido esta tolerancia inmensa usándolo como supresor del estrés, ¿qué pasa si la pareja se va, por ejemplo, a un viaje de trabajo de 4 días sin cobertura? Pues que llega el síndrome de abstinencia, sin más. Ya, pero, o sea, decir que la separación provoca un síndrome físico al nivel de los opiáceos nos suena un poco a exageración poética, una metáfora clínica. Para nada. Las mediciones fisiológicas no entienden de metáforas. Cuando cortas el suministro afectivo de golpe, el sistema nervioso central, que estaba siendo suprimido artificialmente por esa dopamina, sufre un efecto rebote masivo. Me estás diciendo que hay síntomas somáticos reales, medibles en una consulta. Absolutamente medibles. El paciente experimenta taquicardia severa, un insomnio agudo que a veces ni responde a medicación ligera, sudoración profusa, temblores y una supresión total del apetito. Ostras, claro, por los niveles de cortisol por las nubes. Exacto. El cuerpo entra en un estado de shock adrenérgico. Es indistinguible de la abstinencia física a sustancias. Es decir, el sistema nervioso reacciona como si la supervivencia estuviera amenazada de forma literal. Y a esto supongo hay que sumarle la capa cognitiva y conductual. Sí. Las fuentes hablan de una rumiación obsesiva paralizante. O sea, la persona es incapaz de mantener la atención en una simple hoja de cálculo en el trabajo, porque todo su cerebro anticipa cuándo llegará la próxima dosis. Lo que acaba derivando en ataques de pánico y llantos incontrolables, me imagino. Lo cual empuja a la sintomatología conductual de emergencia, llamadas compulsivas, continuas, estar vigilando la última conexión en redes sociales, súplicas que resultan denigrantes. Nadie en su sano juicio elegiría pasar por ese nivel de tortura física y mental. Desde luego que no. El sufrimiento es tan agudo que la persona hará literalmente cualquier cosa para restaurar el suministro y frenar ese síndrome de abstinencia. Tal cual. Y fíjate que entender este nivel de dolor nos permite mapear el ciclo adictivo completo. En la práctica clínica se usa un análisis funcional de 6 fases para entender cómo se retroalimenta esta trampa. Venga, vamos a desglosarlo con la mentalidad de estructuración de SciMap, paso por paso. Todo esto arranca siempre con un detonante, ¿verdad? Sí, el trigger, que puede ser algo minúsculo. Un mensaje que aparece como leído pero no tiene respuesta inmediata, o un cambio muy sutil en el tono de voz de la pareja. Un estímulo que, en una relación interdependiente y sana, no registraría ninguna alteración en absoluto. Exacto. Pero en el cerebro dependiente, ese pequeño detonante dispara el craving, que es el segundo paso. La amígdala interpreta el silencio como un abandono inminente, inyecta cortisol y el miedo se vuelve insoportable. Y el pánico obliga al paso 3, ejecutar la conducta de consumo. No pueden esperar, así que cogen el móvil y llaman 10 veces seguidas o se presentan suplicando atención. Lo que nos lleva al paso 4. Si logran forzar la interacción y la pareja cede, llegamos al alivio. La dopamina inunda los receptores, el cortisol baja y la taquicardia se frena de golpe. Hay una recompensa del sistema nervioso. Pero vaya recompensa más envenenada por la siguiente fase, o sea, el paso 5, que a mi juicio es la más devastadora, la resaca emocional. Sí.
Esa fase es clave para entender por qué la adicción se cronifica. Claro, porque una vez que la amígdala se apaga, la corteza prefrontal, nuestro centro lógico, vuelve a encenderse. La persona mira lo que acaba de hacer, se da cuenta de que ha suplicado, de que ha perdido la dignidad y siente una vergüenza demoledora. Y esa vergüenza, que es el paso 6, destruye la poquísima autoestima que le quedaba al paciente. Al confirmar esa narrativa de que es incompetente e indigno, se vuelve infinitamente más vulnerable. Lo que garantiza que el próximo ciclo empiece con una línea base de ansiedad muchísimo peor. Has creado la tormenta perfecta, está más débil y necesita una dosis mayor. Está completamente atrapado. Por eso, para quienes logran reunir la fuerza para romper esta dinámica o se ven forzados a dejar la relación, la clínica proporciona un mapa temporal del proceso de desintoxicación. Porque anticipar el terreno es la única forma de no entrar en pánico. Vamos a repasar esa línea temporal predictible. La primera semana, del día 1 al 7, debe ser la fase aguda. Si el cuerpo está sufriendo ese efecto rebote brutal, con taquicardias y temblores, el nivel de craving tiene que ser inmanejable. Es el pico de peligrosidad máxima, sin duda. El riesgo de recaída es altísimo, porque el cerebro manda señales de vida o muerte para restablecer el contacto. Pero si el paciente logra atravesar ese muro fisiológico, entra en la fase subaguda. Que abarca aproximadamente de la semana 2 a la semana 4, ¿no? Donde la tormenta física amaina un poco, pero entramos en un campo de minas cognitivo. Efectivamente, el sistema nervioso central deja de temblar tanto, pero el cerebro sigue desesperado por esa dopamina. Así que, al no tenerla, recurre a una trampa evolutiva, la distorsión de la memoria. O sea, empiezas a hacerte luz de gas a ti mismo. Tal cual. Comienza una rumiación donde la mente filtra quirúrgicamente todo el abuso o el dolor de la relación e idealiza los pocos momentos de alivio. Te convences de que, en el fondo había una conexión muy especial, justificando una recaída. Claro. Y si logran resistir esa trampa de la nostalgia distorsionada, entramos en la fase de ajuste, del segundo al sexto mes, que supongo que el progreso ya no es para nada lineal. ¿Qué va? Lejos de ser lineal, es una montaña rusa de picos y valles. La ansiedad basal baja progresivamente, pero te dan oleadas de craving espontáneo desencadenadas por anclajes emocionales. O sea, pasar por un restaurante concreto, oler un perfume en el metro o escuchar una canción te reactiva el circuito de alarma, ¿no? Exacto. Te reactiva durante unas horas. Por eso es vital que el paciente sepa que una ola de ansiedad en el cuarto mes no significa haber vuelto a la casilla de salida. Es solo el cerebro reajustando conexiones. Es entender el proceso, aprender haciendo, como decimos en la academia. Y superando ese medio año de estabilización, los receptores dopaminérgicos por fin recuperan su sensibilidad natural y ya se percibe la calma. Y toda esta cartografía neurobiológica tiene un impacto superdirecto y revolucionario en cómo se aborda la terapia. La primera herramienta clínica es el uso estratégico del lenguaje mediante la psicoeducación. Llamar a las cosas por su nombre, claro. Exacto. Cuando a un paciente le explicas en consulta que su incapacidad para dejar a su expareja no es un defecto moral suyo, sino que su cerebro está enganchado neurológicamente a una fuente de alivio, la liberación es profunda. Le quitas un estigma paralizante de encima. Ya no es un, oye, soy patético, sino, vale, tengo un sistema nervioso desregulado pasando por un síndrome de abstinencia. Y analizando las fuentes, fíjate que la comparativa clínica directa entre esto y las sustancias es alucinante, especialmente en la fase de negación. Sí. Las narrativas protectoras que usamos son fascinantes, porque, un adicto al alcohol o a los opiáceos usa una falsa sensación de autonomía, ¿no? El típico yo lo controlo, lo dejo cuando quiera. Mientras que el dependiente emocional usa un escudo mucho más peligroso porque encima está validado socialmente. Disfraza el terror visceral al abandono con la etiqueta del romanticismo extremo. Claro, el relato interno no es dependencia, es que le quiero con locura, nuestra conexión es única. Y la cultura pop, las canciones, las películas, legitiman todo esto. Y ese velo cultural es el obstáculo número 1 para curarse. Por eso el protocolo de intervención clínica exige cambiar el orden de las prioridades de tratamiento. ¿En qué sentido? Pues que antes de intentar aplicar técnicas cognitivas, de trabajar la asertividad o explorar traumas de la infancia, hay que estabilizar el sistema mediante una desintoxicación real. Hay que apagar el incendio neurológico. Lo cual supongo se traduce en una pauta de deshabituación superestructurada. Nada de hoy hago contacto cero, me da el bajón y desbloqueo de madrugada y mañana contacto cero otra vez. Cero improvisación.
Hablamos de una reducción planificada absoluta de la exposición al estímulo, gestionando la abstinencia física, sumado a la necesidad de desmitificar las recaídas. Esto es importante. Porque si alguien vuelve a llamar a su expareja o se acuesta con ella tras un mes, el entorno le castiga moralmente, ¿verdad? Constantemente. Pero clínicamente, volver a esa relación tóxica es el equivalente funcional a que un alcohólico se tome una copa tras un mes sobrio. Es un tropiezo predecible en la curva de deshabituación. Y hay que analizarlo para identificar qué detonante nuevo ha fallado, no para condenar al paciente. Tal cual. Y aquí encontramos una divergencia fundamental en el tratamiento, que lo hace más complejo que las sustancias. Claro, porque en el alcoholismo la meta indiscutible es la abstinencia total perpetua. Su cerebro no puede procesar el alcohol de forma segura nunca más. Pero no puedes decirle a un ser humano que la cura a su dependencia es el aislamiento perpetuo y renunciar al contacto afectivo con otras personas. Sería una locura. Exacto. El horizonte clínico en el trastorno de personalidad por dependencia no es renunciar al vínculo, sino transformar su naturaleza. El objetivo final es aprender a construir relaciones de interdependencia. Vinculaciones donde el acercamiento se basa en la elección libre, ¿no? En el enriquecimiento mutuo, y no en la necesidad imperiosa de aplacar ese terror neurológico a quedarse solo. Pasar de usar al otro como un fármaco a relacionarse con un igual. Eso es. Y proporcionar este nivel de comprensión estructural devuelve al individuo el control sobre su biología. La psicoeducación no solo informa, dota al paciente de un marco lógico donde recuperarse pasa de ser un milagro a un proceso predecible. Completamente. Si observamos el recorrido completo que hemos trazado, el cambio de paradigma es monumental. Hemos dejado atrás los prejuicios morales de falta de carácter para entender cómo alguien altera nuestra dopamina y genera un síndrome de abstinencia físicamente devastador. Hemos detallado cómo el ciclo adictivo se alimenta de la vergüenza y cómo el mapa de recuperación exige meses de reajuste engañoso, validando el sufrimiento para guiarlos a la libertad. Y para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, hay un pensamiento provocativo que emerge de estos datos y que creo que merece la pena que cada uno explore. A ver, ¿dispara? Si la neurobiología es capaz de reaccionar con euforia desmedida, desarrollo de tolerancia y un síndrome de abstinencia severo ante un vínculo, y si somos capaces de camuflar todos los marcadores de una adicción severa bajo la etiqueta validada del amor incondicional. Te sigo. Cuentas de las grandes historias de amor apasionado que llevamos siglos celebrando e idolatrando en la cultura pop, en la literatura y en el cine, no son más que descripciones clínicas hiperrealistas de un trastorno de dependencia emocional no diagnosticado. Madre mía, es una pregunta que pone patas arriba en nuestra definición cultural. Pues ahí lo dejamos. Quizás esta evidencia científica sea la excusa perfecta para reevaluar qué es exactamente lo que nuestra cultura nos ha enseñado a perseguir como amor verdadero. Un saludo a todos los que nos escuchan y hasta el próximo análisis. Hasta la próxima.